y decidiste venir a adorar al Señor, ¿verdad? Porque fíjate que nosotros, y supongo que ya te diste cuenta, somos una iglesia en la que nos encanta adorar a Dios. Yo sé que cada iglesia tiene su ADN, sus formas, sus maneras, está bien, nosotros no criticamos a ninguna iglesia, pero a nosotros nos encanta adorar a Dios, nos encanta alabar a Dios. Estamos conscientes que lo que Dios se lleva de una reunión como esta es la adoración, es la alabanza que es para Él. La palabra esa es para nosotros, es un regalo y un precioso alimento que Él nos da, pero lo que Él se lleva es la adoración. Así que yo te invito que si no te encanta cantar, si no te encanta aplaudir, si no te encanta levantar tus manos, pues vete acostumbrando porque en el cielo así vamos a estar. Así que te amuelas. Amén. Vamos a la palabra del día de hoy, familia. El título de la prédica del día de hoy se llama En la barca con Jesús. Amén. Y vamos a ir a Juan 6, del 16 al 21. Si tu Biblia tiene título, dice Jesús anda sobre el mar. Y seguramente casi todos los que estamos aquí hemos escuchado o hemos leído esta palabra. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, o con ellos, no iba en la barca. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Ok. El día de hoy quiero deshebrar un poquito estos versículos que estamos leyendo, para ver qué es lo que quiere Dios hablarnos, cuál es el mensaje, porque a veces leemos la Biblia así nada más como una historia. Este caso es una historia, ¿no? Bueno, se suben a la barca, van atravesando el mar, empieza un gran viento, ¿verdad? Una tormenta, una tempestad, llega Jesús andando, es decir, caminando sobre el agua, y ellos tuvieron miedo, y bueno, pues se sube a la barca y se acabó la historia, ¿verdad? A veces leemos así la Biblia, pero es importante escudriñarla, deshebrarla, ver qué mensaje trae oculto, no precisamente oculto, sino qué mensaje trae la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice que iban cruzando el mar y que estaba oscuro. Amén. La oscuridad, el no ver claramente, comúnmente nos trae inseguridad. ¿Sí? Cuando no vemos, nos sentimos inseguros. A lo mejor a mí se me ocurre como si estuvieras a la mitad del bosque, ¿verdad? En la completa oscuridad y no ves, hay una oscuridad, o cuando te despiertas en tu casa, ¿verdad? Y te puedes tropezar con algo, con el ventilador, con un zapato, con la chancla, ¿verdad? Y hay inseguridad porque no sabes bien dónde estás pisando, por dónde vas caminando. Entonces, yo considero que hace referencia a esta porción de la Biblia, a que ellos, creo yo, que estaban inseguros, ¿sí? Porque no podían ver, estaban en la oscuridad, y luego si te imaginas que la barca o la lanchita estaba en medio del mar, pues yo me imagino que más inseguridad. Eso es lo que yo me imagino. Que iban como a tientas, o sea, ellos iban hacia una dirección, y yo me imagino que traían alguna brújula o algo así para poder saber hacia dónde iban, pero realmente iban como a tientas, ¿sí? Y la inseguridad, familia, se traduce como falta de fe. Cuando tú tienes fe, estás convencido y tienes la seguridad, ¿sí? Por ejemplo, si estás en el semáforo y está en rojo, ¿sí? Tienes fe, la seguridad y la certidumbre que se va a poner en verde y vas a poder avanzar. Amén. Pero la inseguridad es la falta de fe, es decir, es la falta de esta certidumbre de qué va a pasar, ¿sí? Y si tú y yo no estamos seguros en algo, entonces no tenemos fe, no tenemos certidumbre. ¿Hasta ahí claro? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces dice que era de noche, que estaba oscuro. Pero después dice
que Jesús no había venido con ellos. Jesús no estaba en la barca. Y yo me pregunté, ¿por qué no había venido con ellos? ¿Dónde andaba Jesús? ¿Se fue de fiesta? Esto pasó después de la multiplicación de los panes, ¿sí? El contexto de esta historia es que un poco después, ese mismo día en la tarde, estaba toda la gente que iba y seguía a Jesús y lo escuchaba, y la gente tenía hambre, ya era tarde, y entonces el Señor les dice a sus discípulos, pues denles de comer. Y dice que eran como 5,000 hombres, pero no solo eran 5,000 hombres, sino que faltaban las mujeres y los hijos. Vamos a suponer que cada uno tuviera 2 hijos, que es muy poquito, porque en ese entonces sí no tenían televisión y se reproducían como conejitos. Entonces, si fueran 5,000 por 4, pues ya son 20,000 gentes, y había unos cuantos pescados y unos cuantos panes. El Señor ora por los alimentos y se multiplica la provisión, el alimento, y todos comieron y hasta quedaron restos. ¿Ok? Y después esto sucede en la noche, lo que te estoy platicando de la barca. Entonces, yo digo, bueno, el Señor había hecho este milagro enorme y precioso, ¿verdad? Y luego, más tarde, están los discípulos en una barca sin Jesús. ¿Dónde andaba? Te reitero, Marcos 6, 46 y 47 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Esto es lo que hace Jesús. Dice que despidió a los discípulos, ¿sí? O sea, les dijo, bye, que les vaya bien, y se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Ok? Estábamos leyendo en Marcos. Ok, entonces, no me cuadra mucho, no entiendo mucho. Dice que Jesús los despidió. Eso lo entiendo. Pero no quiere decir que Jesús le dijo, váyanse, adelántense, déjenme solo, voy al monte a orar. Yo creo, en mi modo carnal de ver las cosas, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor ellos tenían prisa de irse. Y a lo mejor decían al Señor, ¿sabes qué? Tenemos prisa, vamos para el otro lado. ¿Qué onda? ¿Vas? ¿Jalas o no jalas? Y a lo mejor les dijo el Señor, bueno, yo voy a orar al monte, pero váyanse, está bien. Pero no quiere decir que Jesús les dijo, déjenme solo. Eso es lo que yo creo. Entonces los despidió, pero yo creo que en ese contexto, ¿sí? Que ellos tenían prisa, que ellos les surgía irse. Yo entiendo que tenían una jornada laboral de todo el día, que se despertaron muy temprano, que el Señor hizo un milagro. Aliméntate a 20,000 personas, yo creo que estuvo pesada la chamba, ¿no? Porque al final de cuentas, pues repártelos, acomódalos, meseréale, no sé cómo estuvo exactamente, pero fue una chamba considerable, y 20,000 como mínimo. Pero yo me pregunto, si eran sus discípulos, si andaban juntos de arriba abajo, ¿sí? Si eran sus aprendices, si él era su Señor, su Maestro, y él se fue al monte a orar, ¿no deberían de haberlo acompañado? Creo yo. O a lo mejor difieres un poco de lo que yo digo. A mí, yo me estoy refiriendo a la parte física, secular. O sea, si él se fue a orar, yo creo que si ellos eran sus discípulos, sus amigos, sus compañeros de viaje, pues lo ideal es que lo hubieran acompañado. Eso es lo que yo creo. Es lo que se me ocurre que deberían de haber hecho. Pero ¿por qué no lo acompañaron? Yo te reitero, yo creo que tenían prisa de ir a ese otro lugar al que iban, a ese otro destino, ¿sí? Y bueno, vamos a ver. El ir a orar con Jesús es una actividad espiritual. ¿Amén? El ir al otro lado del mar, al destino que llevaban, es una actividad física. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que, por lo que yo entiendo, en ese momento estaban más preocupados por lo físico que por lo espiritual. Eso es lo que yo creo. Estaban más preocupados por satisfacer su carne que por satisfacer su espíritu. Ojo, no estoy diciendo que eran malos. Entiendo que pudieran haber tenido cansancio, agotamiento, desgaste físico. Ellos normalmente estaban caminando y iban de un lado para otro y demás, pero creo yo que deberían de haber ido a orar con Jesús.
Creo yo que si eran sus discípulos deberían de haberlo acompañado, pero también creo que en ese momento ellos eligieron darle un poco más de importancia a su carne, a satisfacer su necesidad física que su necesidad espiritual. Y por lo tanto no era prioridad ir a orar, y mucho menos invitar a Jesús a su barca. Porque al final de cuentas, si hubieran ido a orar, le hubieran dicho, bueno, te esperamos, te acompañamos, oramos, nos echamos incluso una pestañita, pero estamos contigo, ya es de noche, ya es tarde, vas al monte. O sea, dice que fue al monte a orar. O sea, no se puso a orar aquí en este lugar cómodo, que ya estamos. O sea, imagínate que se aventó, subió un cerro en la noche, entre animales, se podía resbalar, se podía caer, qué sé yo, le podía salir una serpiente. Y yo creo que, bueno, no sé, si yo estuviera con mi pastor y mi pastor me dice, oye, voy a orar al monte, pues yo le diría, pues yo voy, ¿no? Te acompaño, jalo, o sea, pues vengo contigo, somos compañeros de viaje. Pero ellos le estaban dando más importancia a lo físico. No era su prioridad lo espiritual en ese momento. Porque tal vez, familia, ellos estaban como tú y yo el día de hoy, que estamos afanados con el mundo, con los problemas, con el trabajo, con las finanzas, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro trabajo. No sé cuál sea tu afán, pero ellos estaban afanados en ese momento y la prioridad no era lo espiritual. Y a veces tú y yo estamos de esa manera, afanados, y dejamos de un lado lo espiritual y nos concentramos en lo físico y en lo terrenal. Tal vez les surgía ir a dormir, tenían sueño y es válido. O a lo mejor los habían invitado a cenar, les iban a hacer una barbacoa del otro lado y los citaron a las 8, ya eran las 10, ¿verdad? Ya tenían hambre. Y el consomé iba a estar muy bueno, y había pancita, y bueno, ok, tenían esa necesidad. Ya nos vamos, Señor, oye, acuérdate de la barbacoa, se va a enfriar. Espérenme, yo voy a ir a orar al monte. Bueno, entonces nos adelantamos. Entonces, no invitaron a Jesús a la barca. No esperaron a Jesús. ¿Qué pasa después? Juan 6:18. Dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Fíjate, yo no sé si el mar se levantó una vez que ellos abordaron la barca. Yo creo que sí, porque si el mar hubiera estado embravecido, no se hubieran subido a la barca, ¿no? Eso es lo que yo creo, a menos que estuvieran medio torombolos, ¿verdad? Así de que, oye, está cayendo una tormenta, vamos a la barca. No, pues espérate, nos vamos a ahogar. Yo creo que primero se subieron a la barca y luego caminaron, empezaron a avanzar, y dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Si dice gran, era porque era grande, ¿estás de acuerdo? No estaba chispeando, había una tormenta. Y no puedo asegurarlo, familia, pero siento que tal vez por andar de desesperados se les complicó más la vida, como a ti y a mí a veces nos pasa, por andar de desesperados. Ellos tenían prisa de llegar, salieron corriendo, dijeron ahora sí, vámonos a la barbacoa, y comienza un gran viento, una tormenta, una tempestad que ponía en riesgo sus vidas además. Y a veces tú y yo, familia, en este mundo nos comportamos así. O sea, en lugar de esperar a Jesús, de esperar a Dios para que nos acompañe, para invitarlo y para llegar a cenar, porque además, ¿quién era lo importante suponiendo que fuera una cena? Pues Jesús, ¿no? ¿Quién iba a ser el invitado principal? Pues Jesús. Si los estaban esperando en un hotel, ¿sí? ¿A quién iba a ser el principal que iban a recibir? ¿A nombre de quién iba a estar la reservación? Pues seguramente de Jesús. Entonces, pero a veces, familia, tú y yo nos comportamos así, no queremos esperar a Jesús, ¿sí? A veces venimos a la iglesia, nos acercamos a Dios, ¿sí? Porque estamos esperando que Dios nos cumpla un milagro, y está bien, es un deseo bueno. Si tú vienes para que Dios te sane, está bien. Si vienes para que Dios restaure tu familia, está bien. Si vienes a buscar pareja, está bien. Si eres joven no vas a encontrar, porque todavía no tenemos jóvenes, puros viejitos andamos por aquí, ¿verdad? Pero está bien.
Dios quiere solucionarte la vida. Está bien que tengas un buen anhelo y que vengas a la iglesia, pero a veces los cristianos desafortunadamente venimos a la iglesia y como mi milagro no se nos da en los próximos 2 meses, entonces me voy de la iglesia, porque Dios no se apuró a solucionarme mi bronca. Y yo creo que así estaban estos cuates, estos discípulos. Como Jesús no se apuraba, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si Dios no se apura, pues yo me voy a rifar solo, ¿no? Yo voy a cubrir la necesidad que tengo. Yo voy a buscar cómo solucionarlo. Pero ya no invito a Jesús a mi barca. Ya no invito a Dios. Le digo, si gusta, Señor, bájate porque pues, yo tengo prisa. Si gusta, Señor, no me acompañes porque tú eres medio lento. Y yo tengo prisa porque la vida se me está yendo. Ya tengo 30 y tantos, 40 y tantos o 50 y tantos y se me está yendo la vida y la verdad no tengo tiempo de esperarte y de invitarte a mi barca. A veces somos así. No digo que seas malo y que seas hijo del diablo, a menos que te quede saco, que ese ya no es problema mío, ¿verdad? Pero no digo que seas malo, pero somos desesperados los seres humanos. Nos decía el otro día un pastor con el que estábamos en una reunión que a veces nos volvemos cristianos flojos. Queremos que en los próximos 5 minutos se solucione nuestro problema, ¿no? Venimos, oramos al Señor, Señor, hazme un milagro, por favor, nada más que sea de preferencia antes de las 9 de la noche porque tengo que pagar la renta, ¿verdad? Así somos algunos cristianos. Y está mal, familia. Tenemos que esperar los tiempos del Señor. Tenemos que invitarlo a nuestra barca. Porque si no las cosas, como a los discípulos, creo yo que no van a salir bien. Pero si actuamos arrebatadamente, nos podemos encontrar con una tempestad, como la tormenta en la que estaban metidos los discípulos, porque no tuvieron la sabiduría, ¿sí?, de esperar a Jesús. Y a veces tú y yo no tenemos la sabiduría de asimilar la Biblia, comprender la Biblia. Incluso a veces le pedimos consejo al pastor y el pastor nos dice, espérate, todavía no es momento. Decimos, no, pues ¿cómo no? Si a mí hasta Dios me dijo. Sí, pero tiene que haber una confirmación. No como la señora esa que dice, es que a mí me dijo el Señor que el hermano Pedro es para mí, aunque sea casado y tenga hijos. Oye, no, eso no es de Dios, no está correcto. Si tus anhelos no se alinean a lo que dice la palabra, Dios no cumple caprichos. Amén. Entonces, pero a veces tú y yo actuamos así, familia. Decidimos que nosotros lo vamos a solucionar. Yo todo lo puedo. No necesito precisamente o sea, sí oro y sí le digo, Señor, acompáñame, bendíceme, pero yo me voy a rifar. Yo puedo. Yo agarro ese trabajo, ¿no? Te voy a decir una cosa, si tu trabajo te aleja de Dios, si tú trabajas los domingos y no puedes venir a la iglesia, ese trabajo no es de Dios. Te guste o no te guste, y te lo digo con toda la autoridad que tengo, pero no es de Dios. Dios quiere que vengas los domingos. Dios quiere que puedas venir los miércoles. Dios quiere que tengas tiempo para Él. Juan 6, 19 al 21 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, una distancia, ¿verdad?, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ok, se acerca Jesús caminando sobre el mar, haciendo algo extraordinario, increíble, que ni tú ni yo hemos visto, pero que es verdad, porque lo que dice la Biblia es verdad. Él viene caminando sobre el agua, pero ¿cuál fue la reacción de ellos? Tuvieron miedo. Entonces, si había inseguridad, ¿estamos de acuerdo? Si había falta de fe, que yo te decía al principio. No tenían fe en ese momento, no estaban seguros, estaban a tientas y tuvieron miedo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que confirman esa falta de fe. Porque ¿a poco no habían estado con Jesús haciendo milagros? ¿Sí? Viendo cómo echaba fuera demonios. Y se acerca a Jesús y piensan que es un fantasma. Yo creo, en mi manera de pensar, que ellos temieron porque sabían que habían hecho mal. Creo yo. Pero yo soy muy mal pensado, a lo mejor tú no, pero yo creo que ellos sabían que habían hecho mal, ¿sí? Porque si hubieran, por ejemplo, invitado a Jesús
y se les hubiera aparecido alguien caminando, ¿crees que hubieran tenido miedo? Yo creo que no. O sea, si yo estuviera con Jesús en la misma lanchita y se me aparece un fantasma, la verdad con Jesús, con el Hijo de Dios, el que hacía milagros, el que le echaba fuera demonios, levantaba gente que era paralítica desde que nació, yo no hubiera tenido miedo, pues vengo con Jesús. A mí me hacen los mandados, bueno, no me hacen los mandados a mí, a Jesús sí. Yo creo que no hubieran tenido miedo. Pero dicen por ahí, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos sabían que estaban mal. Eso es lo que yo pienso. Y entonces temieron, por eso tuvieron temor, ¿sí? Porque sabían que la habían regado. Estaban pensando en la barbacoa o en el hotel 5 estrellas que iban a ir, a la alberca, a la playita, no sé a dónde iban a ir, pero creo yo que tenían prisa por llegar. Y entonces se fueron rápido, dejaron a Jesús y luego viene y se les aparece a alguien y hay una tempestad y pues obviamente estaban temerosos. Juan 6, 20, 21 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Te repito, ellos entonces con gusto, ¿cuánto gusto? Mucho gusto le recibieron en la barca. Pues cómo no, ¿verdad? ¿A poco no lo iban a recibir con gusto? Estaban en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, se les estaba inundando la barquita, estaban con unos botes, a lo mejor echando agua afuera para que no se hundieran, a la mitad del mar, arriesgando su vida, como tú y yo a veces arriesgamos la vida cuando nos alejamos de Jesús y no lo invitamos a la barca. Y andamos arriesgando nuestra vida por no hacer las cosas correctamente. Entonces ven a Jesús y dice que lo recibieron con gusto. Pues sí, obviamente lo recibieron con gusto. Claro que le dijeron, por favor, mira, Señor, ya teníamos esta banquita para ti, ya la estábamos secando, ¿verdad? Claro que lo iban a recibir con gusto, familia. Y por ahí le haber dicho, oye, ya que estás aquí, no seas malito, fíjate que pues hay una tormenta, ¿no nos echas una manita para que se detenga? Porque sabían que podía hacer eso el Señor, ¿no? Y en ese momento decidieron invitar a Jesús a la barca, y con gusto, ¿ok? Y así tú y yo estamos en muchas ocasiones. No queremos caminar con Dios. No nos gusta caminar con Dios porque hay cosas que nos gustan más que poner a Dios en primer lugar. No queremos obedecer. ¿Cuántos obedientes hay aquí de toda la palabra que dice en la Biblia? ¿Ves? No te gusta obedecer, eres desobediente. A mí tampoco me gusta, pero me esfuerzo, ¿eh? Y al no querer obedecer, no lo quieres invitar a tu barca, no lo quieres invitar a tu casa, a tu trabajo, a tu escuela, a tu familia. Y después, desafortunadamente, familia, tiene que venir una tribulación, una tempestad, una tormenta, un desierto, ¿sí? Para decir, Señor, te recibo con mucho gusto. Dicen que ya después del niño ahogado, tapan el pozo, ¿no? Pero fíjate cuán hermoso, bueno, admirable, perfecto y amoroso es Dios con nosotros. Dice Juan 6:21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. O sea, apenas se subió el Señor Jesús, llegaron luego a tierra firme. Ellos andaban con miedo, porque esto pasó en segundos, ¿no? Ellos andaban con miedo, atemorizados. Llega Jesús, Jesús, aquí estábamos esperándote. Justamente estábamos orando por ti porque vinieras caminando, ¿no? Se sube Jesús y le soluciona la bronca en segundos. Apenas se subió, llegaron a tierra firme, se acabó la tormenta, se acabó el riesgo de ahogarse, el riesgo de morir. Y ahora sí recordaron la barbacoa a la que venían, ¿verdad? O al hotel. Porque tenemos un Dios muy bueno, familia. Un Dios, aunque a veces somos tercos y no lo invitamos al principio, pero cuando lo invitamos, Él viene y nos quiere ayudar. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de aquí no hemos invitado a Dios
alguna de las áreas de nuestra vida, a nuestra barca, a alguna de las barcas. A lo mejor tienes una barca que se llama familia, otra barca que se llama trabajo, otra barca que se llama finanzas, otra barca que se llama matrimonio, otra barca que se llaman hijos. ¿Cuántos de nosotros no hemos invitado a Dios a alguna de esas barcas? ¿Cuántos le hemos dicho, sí Señor, sí estoy contigo, sí quiero ir a la iglesia porque cuando voy a la iglesia se siente bonito, se me enchinan los pelitos, siento paz, sí voy a orar, sí leo la Biblia, pero con mi vicio no te metas. Pero con mi dinero no te metas. Pero con mi matrimonio no te metas. Con mi sexualidad correcta dentro de mi matrimonio no te metas. Con mi trabajo no te metas. Con la forma de educar a mis hijos no te metas. Sí voy a ir a la iglesia, sí voy a orar, sí voy a leer, pero pinto mi línea. En estas barcas no entres, porque a mí me gusta más mi vicio, mi pecado o las porquerías que hago. Te estoy hablando de mí. Pero ¿sabes qué, familia? Dios quiere solucionarte la vida, quiere ayudarte, quiere bendecirte. Pero Él es un caballero, familia. Si tú no lo invitas, si tú no lo incluyes, Él no va a entrar a la barca. Él no va a ir. Él es un caballero. Él dice, yo estoy aquí esperando, hijo, a que tú me digas, entra, te invito y te voy a ayudar. A pesar de haber hecho lo que hayas hecho, te voy a perdonar, te voy a ayudar y te voy a acompañar para salir del problema. Pero si tú no lo invitas, la realidad es que Él no va a venir, familia. Él es un caballero. Y sabes que yo te puedo asegurar que si hay un ámbito de tu vida a la cual tú no has invitado a Dios el día de hoy, ¿sí? A esa barca a la cual no le has pedido que te acompañe, yo te puedo asegurar que no está bien. Y no soy mago, ni adivino, ni nada. Pero sí sé de Dios. Yo te puedo asegurar que esa parte en tu vida no está sana. No está siendo bendecida. Porque donde no está Dios, familia, las cosas no pueden funcionar correctamente. Y es que esas son leyes de Dios, bíblicas, que te guste o no, que sea aquí o en China, que seas cristiano o no, hay leyes que se aplican, como la siembra y la cosecha. Lo que siembras es lo que cosechas. Si hoy no te gusta lo que estás cosechando, es porque algún día lo sembraste. ¿Cuál es la parte buena? Pues que ahora cambia tu siembra para que coseches lo que te gusta. Pero forzosamente, si hoy te gusta lo que estás cosechando, es porque sembraste bien. Entonces, si tú no has invitado a Dios a esas áreas de tu vida, yo te puedo asegurar que no está bien. Dice en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Es decir, el que no está del lado de Dios, está del lado del diablo. Eso es lo que dice esta palabra. No hay medias tintas, así como no hay medias embarazadas. ¿Están embarazadas o no embarazadas? O estás o no estás. No puedes medio invitar a Dios a tu vida, medio invitarlo a tu casa, medio invitarlo a tu familia, a tu trabajo, a tus finanzas, a tu matrimonio, qué sé yo. No lo puedes medio invitar, familia. Y en esa barca, en tu vida que no has invitado a Dios, el tema es que puede ser que ya se te coló el diablo, porque abriste una puerta. Decidiste alejar a Dios de esa parte de tu vida. Y entonces abres una puerta. Porque hay cosas que consideramos que son íntimas y que yo digo, esto es para mí. Un ejemplo muy claro y sencillo, la sexualidad. La sexualidad la creó Dios. Es un regalo de parte de Dios, pero para disfrutarlo correctamente con nuestra pareja, en matrimonio, de manera correcta y demás. Pero el mundo ha desvirtuado este tema, ¿verdad? Y entonces por eso hay consecuencias y hay tempestades y hay tormentas como las que hay. Entonces,
Donde no invitas a Dios en tu vida, puede ser que ya se te coló el diablo, familia. Y por eso hay cosas en tu vida que no funcionan correctamente y que no se están arreglando. ¿Qué problema tienes el día de hoy? Medita. ¿Has invitado a Jesús a esa barca? ¿A ese problema? ¿A esa situación? ¿A esa área de tu vida? Y no me refiero ahorita. A ver, porque sí puedes decir, sí tengo problemas en mis finanzas o en mi matrimonio y ya invité a Dios. Sí, pero la pregunta, ¿lo invitaste desde el principio? Yo, por ejemplo, gracias a Dios, mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años de que estamos juntos. Estuvimos 8 años de novios y luego vamos a cumplir 17 años de casados, que es un montón, han sido como 5 minutos bajo el agua. No es cierto. Pero la realidad es que es un montón de tiempo, pero yo cuando conocí del Señor, yo primero conocí del Señor, y antes de casarnos yo le compartí a ella, yo la discipulé porque yo vivía en México y ella vivía en Cuernavaca. Yo iba los primeros 8 años de nuestra relación, los primeros 4 años vivíamos los dos en Cuernavaca. Pero la segunda parte, los otros 4 años, yo me fui a vivir a México y ella se quedó en Cuernavaca. Y yo iba absolutamente todas las semanas a Cuernavaca a verla. Y entonces yo conozco del Señor y como mi iglesia estaba en México, yo la empecé a discipular. Entonces yo iba a Cuernavaca, ¿sí? a noviar y a discipular a mi esposa. Y mi esposa decidió bautizarse y una vez que se bautizó, ¿sí? Y una vez que ella aceptó a Jesús, nos casamos. No sé si me explico. Hice las cosas bien desde el principio, no porque sea yo perfecto, pero simplemente decidí invitar a mi matrimonio a Dios. Y se han dado las cosas. El día de nuestra boda fue en un jardín ahí en Cuernavaca, y donde estábamos sentados ella y yo había un arbolito y empezaron a caer las hojitas encima de nosotros dos. O sea, ahí estaba la presencia de Dios. Fueron unos pastores a casarnos. No había alcohol en mi boda, al que no le gustó, pues ni modo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decidí poner mi matrimonio, mi familia y mi vida en manos de Dios. Y lo invité desde el principio. Y ¿sabes qué? Sí han habido complicaciones, sí han habido peleas, porque siempre es normal. Pero amo mi matrimonio y amo a mi esposa y vivo feliz con mi esposa. Aunque a veces yo sé que soy medio jetón, ella también tiene sus detalles, ¿verdad? Pero yo decidí invitar a Dios en ese ámbito, y te lo pongo como ejemplo no porque soy muy bueno, simplemente te lo pongo como ejemplo para que entiendas que si tú invitas a Dios desde el principio, Dios te va a ayudar y te va a respaldar en ese ámbito de tu vida. Pero tiene que ser desde el principio. Ok, llegaste aquí y ya lo invitaste con el viaje empezado, también está bien, pero hay que ponernos las pilas. Sí, porque a veces lo invitamos tarde, ya cuando estamos en medio de la oscuridad, de la tormenta, con ese riesgo de morir. Pero digo, si lo hubieras invitado desde el principio, te pregunto, ¿no sería diferente? ¿No sería el resultado diferente? Te aseguro que no estarías padeciendo o sufriendo o pasando lo que hoy estás pasando. Hay padres, familia, que los hijos se les perdieron. Pero si tú vas a la Biblia, habría que ver si los educaron desde el principio como dice en la Biblia, porque ahí viene la solución de todos tus problemas. En la Biblia hay instrucciones para todo ello. ¿Sí? Por ejemplo, yo mis hijas siempre he tratado de que estén expuestas a la palabra, a que sepan lo que es malo y lo que es bueno. Ellas pueden discernir lo que no deben de hacer, lo que sí deben de hacer, pero además yo las bendigo. Hay papás que se las pasan insultando a los niños. Ay, mendiga mocosa, eres tonta, igual que tu madre, nunca vas a hacer nada, igual que tu padre. Yo estoy maldiciendo a mis hijas si hago eso. Yo las bendigo. Hija, te amo. ¿Cuántas veces les dices a tus hijos que los amas? Hija, estoy orgulloso de ti. Llegan y me dicen, papá, mis hijas son de promedio de 9.5 para arriba.
y están en 9.9 y las bajan a 9.5 porque faltaron 2 o 3 días porque yo me las llevé. Y fue culpa mía, no de ellas. Pero yo las bendigo. Llegan con una buena calificación, hija, felicidades. Estoy orgulloso de ti. Así hemos decidido hacer nuestra familia, nuestras hijas, para que no se nos pierdan, que estén expuestas a la presencia de Dios. El año pasado se nos fueron por primera vez a un campamento cristiano de la escuela donde están. Es una escuela cristiana, obviamente fue el pastor, que es amigo mío, ¿sí? Y fueron las maestras que son cristianas y demás, y estábamos mi esposa y yo así como que, ay, es que nunca las hemos dejado solas, nunca se nos ha ido, y sufrimos, ¿verdad? Pero sabes que estuvieron expuestas a la presencia de Dios. Los martes, no todos los martes porque no puedo, pero los martes tienen una reunión para jóvenes en la misma iglesia. Y trato de llevarlas, por lo menos uno sí, uno no. Y mis hijas salen de su reunión y a veces salen llorando de que Dios las tocó, de que Dios les da revelación, les da palabra. O sea, eso es lo que pero yo invité a Jesús a la barca en la cual está mi familia desde que empecé el camino, desde que inicié. Y va bien, porque Dios está en medio. Y es válido si tú no lo hiciste desde el principio. A lo mejor me puedes decir, es que pastor, yo no era cristiano, yo no sabía, ok, está bien, invítalo hoy, ora por tus hijos, dale testimonio a tus hijos, bendice a tus hijos, haz lo que tengas que hacer con tus hijos. ¿Y cómo lo hago, pastor? Pues lee tu Biblia. Ahí dice, por ejemplo, en la palabra dice que al hijo que amas lo corriges. A mis hijas les he pegado, claro que sí, no como hombre con el puño, ¿verdad? Pero sí las reprendo, sí las castigo con su tiempo. Ok, no te portaste bien, te quito el teléfono. Cuando eran más chiquitas, pues sí les daba con la manita de rascar. Esa es una herencia que tengo de mi familia. Normalmente no nos daban con el cinturón ni con el cable de la plancha. Con la manita de rascar, pon la mano. Y nos daban así. Y pues ellas ya saben. Y así aprendieron, pero yo las corregí. Hay papás que nunca corrigen a los hijos. Los tienes que corregir, si no, no amas a tu hijo. En la palabra dice que si amas a tu hijo, lo corrija. Es que me duele. Es que ahora los psicólogos dicen que a los hijos no se les pega. Mangos, a mí me pegaban y duro, y allá está mi mamá allá atrás. Porque mi mamá tú la ves ahorita y dices, ay, es un amor esa señora, ¿verdad? Es bien buena onda. No te lo imaginas con el cinturón a ver, desgraciado. O sea, sí nos daba, porque mi papá nos daba más, pero mi mamá también no se quedaba atrás. Ahí andaba correteándonos. Yo me acuerdo que cuando yo era niño a mí me daban asco las calabazas. Y cuando yo me comía las calabazas, las vomitaba. Y me daban unas friegas, me correteaban con el cinturón. Ya después descubrí que las calabazas sí me gustan. Pero mi mamá las hacía en caldo y la sensación así aguada, asquerosa, eso es lo que me hacía vomitar. O sea, la culpa era de ella y aún así me pegaba. Pero ellos nos corrigieron y yo, gracias a Dios, ninguno de mis hermanos, no somos perfectos, ¿sí? Pero ni estamos perdidos en el alcohol, ni en las drogas, ni andamos delinquiendo. Tratamos de esforzarnos, de caminar conforme Dios quiere, pero yo y mis hermanos fuimos corregidos. Y eso es bueno. El problema es que ahora las nuevas generaciones dicen que no corrijas a tus hijos. Y no, familia, es que déjalo. Si el niño quiere, ahora el niño es el que manda, ¿no? ¿Por qué no vino tu hijo a la iglesia? Es que no quiso. ¿No quiso? A mí mis hijas me dicen, no quiero. Uy, de los pelos te llevo, mi vida. Tienes que ir a la iglesia, te guste o no te guste. Cuando tengas tu casa, te pagues tu renta, tu luz, tu agua, tu comida, tu wifi, tu internet, todo eso, entonces puedes decidir. Mientras vivas en mi casa, vas a la iglesia. Así le hago yo. No estoy diciendo que yo sea perfecto, simplemente te estoy comunicando lo que yo hago. Porque familia, tarde o temprano, te reitero, cosechamos lo que un día sembramos. Y si no te ha funcionado a tu modo, si hoy estás padeciendo, sufriendo, atravesando un desierto, te tengo una muy buena noticia. Aún puedes invitar a tu barca a Jesús como lo hicieron los discípulos. Lo invitaron a la barca
y le solucionó la bronca. Ojo, no te la va a solucionar en 5 minutos. O sea, no es así. Hay un tiempo, hay un proceso. Familia, yo quiero pedirte de todo corazón que el día de hoy invites a Jesús a esa parte de tu vida a la que no lo has invitado. Él quiere restaurar esa parte de tu vida. Quiere bendecirla, quiere sanarla, quiere quitarte el dolor. Invítalo, familia. Y si estás comenzando algo, invítalo desde el principio. No dudes. ¿Para qué te esperas a las consecuencias? Desde el inicio, Señor, acompáñame. ¿Cómo te va a acompañar Jesús? Haz lo que dice en la palabra. En cualquier ámbito de tu vida. En cualquiera. En el trabajo. ¿Cómo puedo invitar a Jesús? Bueno, pues tienes que ser gentil con la gente de tu trabajo, ¿sí? Ser un cristiano ejemplar, no robarte un clip, ¿sí? No te puedes robar nada porque eres cristiano, eres hijo de Dios, sino cómo invitas a Dios a tu trabajo. ¿Cómo puedo yo invitar a Dios a mi trabajo y en mi trabajo decir mentiras? Alguna vez pasó, yo tenía un compañero cristiano también en mi trabajo y había otro que no era cristiano, pero él sabía que nosotros éramos cristianos. Y el que no era cristiano tenía que hacer una llamada para decirle a un cliente que no le iban a entregar unos equipos o que no se los iban a instalar, algo así, porque se habían retrasado, ¿no? Entonces le dijo mi amigo, el que sí era cristiano, le dijo: oye, Mauricio, no seas malito, háblale al cliente y dile tú la mentira, ¿no? Porque puso otra raya más al tigre. Digo, estuvo mal, pero entonces, ¿qué testimonio le está dando como cristiano, no? Está incorrecto. En esos pequeños ámbitos tenemos que invitar a Jesús a nuestra barca, familia. Y créeme que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Yo la verdad es que yo admiro a mi pastor. Él tiene 3 hijos, todos ya mayores, y ninguno se le perdió. Ninguno se le fue. Porque yo sigo su ejemplo. Lo que yo hago con mis hijas es lo que él hizo con sus hijos. Y no se le perdieron sus hijos. Y sus hijos aman y sirven a Dios. Y yo lo que anhelo en mi vida es que mis hijas amen y sirvan a Dios. Si quieren tener una carrera, yo las voy a apoyar en todo lo que quieran mientras esté en mis manos. Pero ¿cuál es la prioridad en mi vida para mis hijas? Que amen a Dios y que sirvan a Dios. Ponte sobre tus pies, familia. Familia, Jesús está aquí, Dios está aquí, el Espíritu Santo está en este lugar. Y yo sé que tú